El lumbago en sí es un término médico que quiere decir dolor lumbar. La columna está dividida en varios segmentos. El tercer segmento, desde arriba hacia abajo, se refiere a lo que es la columna lumbar, en particular las últimas 5 vértebras y su unión con el sacro a través del disco que se llama L5-S1. Cuando el dolor se ubica en general en esta zona, que muchos lo asocian como el dolor de cintura, espalda baja, estamos hablando de un lumbago, es decir, desde donde terminan las costillas hasta el inicio de la región glútea. Si bien el dolor lumbar es bastante inespecífico en su inicio, hay varias características que durante la evolución del lumbago nos van a ir diciendo si esto es un dolor lumbar común y corriente, bastante autolimitado y benigno, o si puede ser una patología mayor. Uno de los síntomas o características del dolor lumbar, que es muy conocido y que tenemos que descartar siempre, es la lumbociática. La lumbociática se refiere a una combinación de dolor lumbar más ciática. La ciática en sí es un dolor que recorre habitualmente desde la región glútea hasta la pierna, tobillo o pie, emulando un poco el recorrido del nervio ciático. Esto puede ir junto o independiente al lumbago. Cuando van juntos lo llamamos lumbociática. Por lo tanto, tenemos pacientes que se presentan con lumbago, que son la mayoría, algunos pueden tener solo ciática, y hay un gran universo de pacientes que tienen un cuadro que se llama lumbociática o dolor lumbar más ciático. El lumbago, tal como estábamos diciendo, es un síntoma bastante inespecífico, por lo tanto las causas pueden ser muchas. Del total de lumbagos, un gran porcentaje terminan siendo lumbagos que nosotros llamamos mecánicos o musculares, que en general se producen por una contractura muscular que se asocia principalmente al sobrepeso, al estrés, al sedentarismo, y no tiene una causa bien específica ni que se haya demostrado. Sin embargo, hay otros dolores lumbares o lumbagos que pueden tener una causa bastante clara. Ahí podemos encontrar incluso fracturas, infecciones, problemas degenerativos como una artrosis, una inflamación importante o incluso también una hernia que puede producir como parte de su cuadro dolor lumbar. El dolor lumbar o lumbago, al ser un síntoma bastante inespecífico, lo importante van a ser los detalles y los bemoles que pueda tener este dolor lumbar. Así, por ejemplo, si el inicio del dolor lumbar es brusco o si el inicio del dolor va de a poco y aumentando progresivamente, ya nos va orientando un poco a cuál puede ser la causa. Así también va a ser muy diferente un lumbago que tenga que ver con una postura específica o un lumbago que incluso moleste en reposo. Sobre todo nos preocupan los lumbagos que, por ejemplo, llegan a despertar a un paciente en la noche o que se inician de forma espontánea. Esos son los que habitualmente, junto con otros patrones, como por ejemplo también la edad en que se produce y si está relacionado a alguna actividad física, nos pueden orientar a un diagnóstico más preciso y por lo tanto nos obliga a hacer un estudio mucho más acabado. El lumbago es un problema que es bastante común en la población en general. Se dice que más de un 90% de la población va a sufrir en algún momento un lumbago e incluso puede ser varias veces al año. Si esto lo extrapolamos los deportistas también, es bastante frecuente, quizá un poco menos que en la población general por el hecho de que el hacer deporte y el evitar el sedentarismo y el sobrepeso son factores protectores frente a la incidencia del lumbago. Hay algunos deportes o algún tipo de actividad y sobre todo tiene que ver con la frecuencia y los tiempos de descanso que nos pueden llevar a lesiones bastante específicas relacionadas con algunos deportes. En el proceso diagnóstico del lumbago, lo más importante es la historia que nos cuenta el paciente y también el examen físico que hacemos en el momento de la consulta. Ahí buscamos signos que nos puedan orientar hacia qué tipo de lumbago es el que estamos enfrentando y estableciendo eso y nuestra sospecha, nos apoyamos principalmente de exámenes imagenológicos. En ese sentido, los principales son la resonancia magnética, el escáner y las radiografías que cada uno aporta desde un punto de vista distinto y que juntos se complementan. El tratamiento del lumbago va a ir directamente en relación a cuál es el diagnóstico final del problema que está ocasionando este dolor lumbar. Así, la mayoría de los pacientes van a requerir un tratamiento que es principalmente sintomático, en base a antiinflamatorios, analgésicos, algunos relajantes musculares, y en general también se ven muy beneficiados por actividad física controlada, que en una primera instancia recomendamos el uso de kinesiología para esto. Sin embargo, hay algunos pacientes que se escapan a este dolor lumbar más común y que estamos enfrentados a una patología mucho más específica que va a requerir, por ende, un tratamiento mucho más dirigido a eso.
En esa instancia es donde empezamos a plantear tratamientos con corticoides, por ejemplo los bloqueos peridurales, facetarios, o incluso podemos llegar a cirugía. El tipo de lesión que más asocia al lumbago va a depender mucho del tipo de paciente que estamos viendo. Así, por ejemplo, si tomamos en cuenta una población joven, deportista, adolescente, lo primero que tenemos que descartar, por ejemplo, es una fractura por estrés. Muy diferente, por ejemplo, en población adulta y sobre todo adultos mayores, la causa más frecuente sería la patología degenerativa, la cual es muy prevalente en la sociedad en general, pero a veces con algunos factores desencadenantes, como puede ser algún movimiento brusco, una caída o eventualmente un tiempo de reposo prolongado, pueden gatillarse en cuadros que pueden ser muy agudos y muy dolorosos. Así también, en pacientes que están sometidos o que se ven enfrentados a situaciones de accidentes, ya sean de tránsito o deportivo, hay que descartar todo lo que es la patología traumática, por ejemplo, fracturas.